Buenas tardes, buenos días y buena mañana. Bienvenidos a todos y gracias por asistir a la presentación sobre la certificación en Compliance Officer por la norma referencial internacional SG900. Mi nombre es José Luis Contreras. Soy el presidente del Comité Técnico Internacional de la norma referencial SG900 y soy el que va a llevar el guión un poco de la presentación, que va a durar aproximadamente unos 60 minutos. Bien, el esquema de la presentación va a estar basado en ver cuál es el objetivo que tiene la norma referencial SG900 en Compliance Officer, y no deja de ser otro que el facilitar el desarrollo profesional desde el punto de vista de compliance, sobre todo con la integración en el ámbito de la empresa. Todas las encuestas que hemos podido realizar por nuestra parte en los diferentes entornos, cuando hemos preguntado, básicamente, una encuesta sencilla, que es preguntar, ¿cree usted que es necesario para un profesional de Compliance Officer conocer, para hacer una buena evaluación de riesgos, las actividades de la empresa? El 100% nos ha dicho que sí, el 20% ha dicho depende de la empresa y 0 nos han dicho que con los conocimientos jurídicos bastaría. Es decir, que en eso tenemos un punto común de visión en el aspecto de que eso es justamente lo que hace y lo que promueve la norma referencial internacional SG900. Es decir, la finalidad del compliance es justamente llegar a las empresas y a las organizaciones, y estas son las que dan sentido a compliance. Bien, dentro del esquema de la presentación vamos a empezar por una presentación e introducción, unas respuestas a las preguntas más frecuentes de la certificación, criterios, requerimientos de la norma, contenidos del programa de certificación, mapa de progreso de la certificación y detalle de la inscripción a la certificación. Quiero decir que es la primera vez en esta presentación que vamos a tener una pequeña sorpresa que hacemos por primera vez en la historia. Eso tendremos oportunidad de verlo justamente al final de la sesión. Es una pequeña sorpresa que hemos querido incorporar, sobre todo de acuerdo a los tiempos en los que estamos y a los tiempos en los que corremos. Bien, partamos. ¿Quién imparte la norma? Lo primero, imparte la norma Plan Innova. ¿Qué es Plan Innova? Es un clúster en el que participan asociaciones empresariales, participan patronales, participan diferentes entidades, y en el cual lo que se realiza son programas de transformación y certificación de directivos fundamentados en la norma SG900. ¿Quién certifica la norma SG900? La norma SG900 la certifica AP+. AP+, que es la primera multinacional de origen español que tiene presencia y está acreditada en más de 75 países. Aquí tenemos en la transparencia una exposición de la página web, en este caso de AP+. Veremos que AP+ cuenta con más de 22.000 trabajadores y da unas garantías a nivel de ser una entidad certificadora independiente del valor y la titulación que se está dando o acreditación en el ámbito profesional. ¿Qué entendemos por competencia profesional? Esto es muy importante porque hoy en día lo oímos hablar muchísimo, pero cuando lo estamos hablando desde un ámbito de vista, como es el caso en un ámbito profesional, para profesionales seniors que ya tienen una formación de base, es necesario poder incidir en ello. A nivel europeo, a nivel español y a nivel prácticamente mundial, se recoge, en el caso de España, en la Ley Orgánica mayo del 2002, se entiende por competencia profesional al conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo. Ese es el motivo, justamente, por el que existe la norma referencial internacional, porque para decir los conocimientos y capacidades nos es necesario también decir en virtud a qué. Claro, la norma nace porque es la única norma referencial en compliance y dirección de empresa. Es decir, que en este caso une las dos visiones, tanto de la oferta como de la demanda
en el tema de compliance. Cuando ya tenemos las exigencias de la producción y el empleo que las desarrolla la norma SG 900, es cuando podemos decidir cuáles son o podemos determinar cuáles son los conocimientos y capacidades necesarios. ¿Qué se entiende entonces por certificación de competencias? Bien, estamos acostumbrados hoy en día, sobre todo a nivel de marketing, recibir muchísimas ofertas de certificados. Certificación de, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué entendemos? Desde el punto de vista de la norma referencial internacional SG 900, nos adherimos a la definición que hace la OIT, Organización Internacional de Trabajo de Suiza, de lo que es la certificación de competencias. Y nos dice, es el reconocimiento público, documentado, formal y temporal de la capacidad laboral demostrada por un profesional efectuado con base en la evaluación de sus competencias en relación con una norma. Es decir, no estamos hablando, lógicamente, de lo que sería una certificación de conocimientos. Es decir, prácticamente todos los asistentes tenéis ya experiencia y sois personas y profesionales ampliamente cualificados y ya sabéis que sabiéndome las reglas de juego del fútbol, por ejemplo, no me hace ser futbolista. Necesito tener lo que es esas competencias en el ámbito profesional. ¿Qué valor me aporta la certificación SG 900? Desde un punto de vista de ámbito geográfico, tenemos una validación en más de 75 países. El ámbito de aplicación es universal en empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que es aplicable tanto sea el tamaño, da igual que sea el tamaño de la empresa, lo que sea el sector de actividad y lo que sea la ubicación de la empresa. Transparencia y ética. La transparencia y ética la da en que la certificación homologa todos los contenidos, normas y la norma, perdón, de la certificación, con lo cual da una transparencia de que se es juez y parte, perdón, no se es juez y parte, y eso da evidentemente mayor nivel de ética y transparencia al proceso de certificación. Y el reconocimiento en el mercado laboral. La norma referencial internacional de SG 900 está reconocida por patronales y asociaciones empresariales, lo cual le da un valor desde el punto de vista profesional importante. ¿Qué cobertura me aporta la certificación SG 900? Aquí vemos el mapa mundi y vemos un poco la relación de países. Aunque la transparencia salga pequeño, pero bueno, es países de Europa, de América, de Asia, de África, de Oriente Medio y de Oceanía. Cabe destacar que cuando nosotros tenemos un certificado por la SG 900, el número de certificado es un certificado personal. Nadie más lo puede tener a nivel mundial. ¿A quién implica mi certificación SG 900? Lógicamente implica a todas las partes que van a estar de una u otra forma afectadas por mi relación profesional y laboral. ¿Qué quiere decir? Que tanto puede afectar a lo que es a clientes, a administradores, a proveedores, a directivos, etc. ¿Cómo me transforma la certificación SG 900? Estamos hablando de un proceso de transformación. ¿Qué se entiende y qué es transformación para la SG 900? Para la SG 900 es transformación cuando se actúa de tres formas. La primera, en la forma de pensar, en la forma de decidir y en la forma de hacer. Es decir, hacemos lo que decidimos y decidimos lo que pensamos. Con lo cual, si actuamos en cualquiera de esos tres parámetros o actuamos de forma independiente en uno de ellos, no podemos llamarle, desde un punto de vista global, proceso de transformación. Es solo cuando actuamos en lo que llamamos el modelo PDH, a nivel de transformación. Bien, ¿cómo determina la SG 900 el origen de los riesgos en la empresa? Bueno, aquí ya empezamos a tocar los temas que son realmente importantes. En la columna vertebral de la empresa son estos cajones que vemos a la derecha: mercado, clientes, oferta, actividades, puestos y personas. ¿Qué quiere decir? Todas, y cuando digo todas me estoy refiriendo al 1000 por 1000 de las actividades que hace la empresa, están dentro de uno de esos apartados. Con lo cual, lo primero que, desde un punto de vista de ser profesional de compliance, hemos de entender, y sobre todo cuando estamos hablando de profesional de compliance, no estamos hablando de auditor jurídico, que es otro apartado totalmente diferente, y que yo, vamos, doy por sentado que todos los presentes ya conocéis perfectamente la diferencia. Es decir, con lo cual, ¿qué quiero decir? Que si no existe mercado, clientes y oferta, podemos afirmar sin ningún tipo de duda que no es empresa. Mercado, clientes, oferta, actividades, puestos y personas. ¿Correcto? Con lo cual,
si no existe mercado, clientes, oferta, actividades y control, puestos y personas, podemos también afirmar que no existe compliance. Es así de sencillo. Es decir, la finalidad de que exista compliance, y eso es algo que tenemos que ver porque estamos acostumbrados a verlo desde el punto de vista jurídico, es que justamente existen esas actividades. Por lo tanto, el compliance, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista empresarial, debe entender justamente cuáles son esas actividades. ¿Por qué? Porque si no, va a caer en una situación que le va a generar en conflicto con la propia organización. ¿De acuerdo? Para ello, vamos a ver un poco cómo se integran los riesgos del SG900 en las empresas. Fundamentalmente, el compliance va a incidir en dos aspectos que son básicos dentro de la empresa, que son los resultados y las decisiones. Bien, dentro de los resultados tenemos en la parte, en el cuadrante superior, en qué va a afectar en la cultura empresarial. La cultura empresarial, ¿qué nos va a dar? Pues nos va a dar ese enfoque empresarial que son a esos 5 parámetros que son los que nos garantizan la sostenibilidad de las empresas en un mercado global, que son rentabilidad, reputación, rotación. Por rotación entendemos productos y servicios, ahí estaría la innovación, el rendimiento y la responsabilidad. Ahí dentro de estos factores y dentro de la responsabilidad estaremos hablando de los valores éticos, por supuesto, y estaremos hablando de todo el ámbito de la responsabilidad, por lo tanto también del ámbito de compliance. Bien, ese enfoque organizacional, ¿cómo lo controla la empresa desde un punto de vista cuantitativo? Y ahí entramos en el apartado, como veis a la derecha, indicadores económicos. ¿Cuáles son los indicadores claves? La demanda, la cifra de negocio, los costes directos, los gastos generales y los gastos de personal. ¿Eso qué significa? Es lo que entendemos por la cuenta de resultados, cuenta de explotación, que viene a ser, de una forma muy simplificada, eso, una cuenta de resultados o una cuenta de explotación. Pero cuando miramos una cuenta de resultados, ¿de qué vemos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Los resultados. Bien, los tenemos que enlazar con el origen de esos resultados. Como dice aquel dicho, todo el mundo será capaz de decirnos por dónde no teníamos que haber pasado cuando el carro está hundido en el barro. Bien, pues bajamos para abajo y vemos que están los procesos críticos. ¿Por qué le llamamos procesos críticos? Porque son las fuentes, y esto es muy importante, vuelvo a repetirlo, por favor, porque son las fuentes de los resultados y riesgos de todas las empresas y organizaciones. ¿Cuáles son? Los que hemos comentado antes: mercado, clientes, oferta, actividades y control, puestos y personas. Con lo cual, vamos viendo, es decir, tenemos una parte de los indicadores de por sí son importantes y necesarios, pero no suficientes. Necesitamos integrarlo con esas fuentes. Y esas fuentes, ¿qué capacidades son las que requieren? Bueno, pues requieren las 5 capacidades que son básicas, sobre todo en compliance, para poder aplicar compliance de una forma realmente profesional e integrada dentro de la empresa. ¿Cuáles son esas 5 capacidades a nivel de compliance? La de planificar, organizar, gestionar, controlar y mejorar. Eso nos dará lugar a lo que es las decisiones y eso estará enlazado con lo que es el enfoque organizacional. De esta forma vemos de una forma sencilla, simple, cómo estamos integrando cultura, indicadores, procesos, competencias con resultados y decisiones. ¿Qué alcance de riesgos tiene la SG900? Bien, el alcance de los riesgos de la SG900, evidentemente, son, en este caso, penal, legal, no penal y gestión. ¿Qué quiere decirse? Desde un punto de vista, ya sabemos aquello de que importa mucho el nivel de importancia del alcance del riesgo, pero también la probabilidad. Caso de penal tiene una importancia altísima, pero la probabilidad para la mayoría de las empresas es generalmente baja. Sin embargo, en el legal, el nivel de importancia suele ser medio alto, pero el nivel de probabilidad se multiplica muchísimo. Y en el cambio de gestión, la probabilidad es tremendamente alta. Bien, estos tres van enlazados a lo que llamamos el compliance integral, teniendo en cuenta que desde el SG900 estamos hablando de que dentro del penal estamos contemplando aproximadamente 33 factores de riesgo claves. En el caso del legal estamos hablando de aproximadamente unos 330. Y en el caso de gestión estamos hablando de aproximadamente unos 3.200. ¿Vale?
Compliance lo que hace es integrarnos toda esa función. De esta forma, vemos aquí el apartado de visión e innovación de la SG900 en el ámbito de compliance. Tenemos, por una parte, definimos la visión de la empresa o el enfoque de la empresa viene con estas tres patas: mercado, clientes y oferta. Esas tres patas nos dan los riesgos empresariales que llamamos estratégicos y que ahí tendríamos los de gestión legal y penal. En la parte inferior tenemos lo que es la misión de los recursos de la empresa, que son los que deben estar alineados con la visión. Y ahí tenemos actividades y control, puestos y personas. Estos, cada uno de ellos tiene su gestión, tiene el ámbito legal y tiene el ámbito penal. Aquí tenemos, por ejemplo, los riesgos penales asociados a cada una de las actividades que hemos comentado anteriormente. Tenemos la de mercado, clientes, oferta, actividades, puestos y personas, y cada uno de los riesgos asociados a cada uno de los procesos. Aquí lo tenemos, pero enfocado en los riesgos penales con el gráfico de causa-efecto de Ishikawa del año 43. Y lo que nos da es la correlación, esa relación de causa y efecto, que serían los riesgos, y su relación con esos 5 factores que son los que comentamos, que son la cultura empresarial, los retos que hay que conseguir. La rentabilidad es condición necesaria, pero no suficiente. La reputación, la rotación, los rendimientos, la responsabilidad. Todos ellos necesarios, pero no suficientes. Bien, los riesgos nos pueden afectar a uno o a los 5. Es decir, que un riesgo nos puede afectar a la rentabilidad, otro nos puede afectar a la reputación, uno nos puede afectar al rendimiento, otros nos pueden afectar a la responsabilidad, o algunos nos pueden afectar a todos los retos que nos suponen esa cultura empresarial. Aquí lo tenemos a nivel de riesgos de gestión. Estos riesgos de gestión los seguimos teniendo también arbolados en virtud a esas cajas o a esos factores que decíamos actividades clave, que aquí los tenemos englobados en 18 y que pueden y llegan a ser hasta 3.200. Pero aquí, para hacer una labor de síntesis, lógicamente no nos cabría poner los 3.200. Bien. Llegamos a la pregunta clave. ¿Qué entiende la norma SG900 ser apto como compliance officer empresarial? Ser apto por la certificación bajo la norma referencial SG900 significa ser competente con total autonomía en el pensar, decidir y actuar sobre los procesos, procedimientos determinantes en compliance, en diferentes contextos, incluso los impredecibles con los criterios y recursos adecuados. Es decir, cabe destacar que cuando estamos hablando de una norma, por ejemplo, hay programas universitarios que utilizan la norma SG900. Hay asociaciones, hay patronales que utilizan la norma SG900. Es decir, que la norma SG900 es utilizado y está abierto para diferentes asociaciones e instituciones, ya que, por ejemplo, la norma valora y de forma muy positiva cuando un profesional, por ejemplo, está inscrito a una asociación. Cuantas más asociaciones esté, cuanto esté inscrito en el colegio, más conocimientos va a tener, por lo tanto, más competencia va a tener, lo cual es absolutamente compatible con la certificación en la norma. Y diría, no tan solo compatible, sino también muy aconsejable el hecho de que lo pueda estar. ¿Qué criterios nos pide la SG900? Bien, la norma SG900 nos pide tener y entender el contexto y la organización en la que estamos trabajando. Por más motivo, cuando estamos hablando desde el punto de vista empresarial, entender los conceptos que hemos comentado de cuáles son las causas de los resultados y cuáles son las actividades y los procesos de las actividades críticas de la empresa. Nos pide también dominar las responsabilidades, competencias y funciones, nos pide la formación, información y comunicación, nos pide la capacidad para generar canal de denuncias y régimen disciplinario y nos pide también el entendimiento y la capacidad para poder realizar códigos éticos y de conducta. Asimismo, como requisitos para la certificación, nos pide los objetivos, las operaciones, las medidas, los protocolos, los informes, los indicadores y la trazabilidad y, por supuesto, cuáles son los requisitos para poderme certificar en código penal, en código legal y en compliance en gestión. ¿Qué beneficios aporta la SG900 a los 3 principales actores en compliance? Por un lado, tenemos, desde el punto de vista del compliance officer, una cualificación, tanto porque aporta dominio jurídico como dominio de empresa.
también aporta los recursos, y luego ya entraremos en detalle con ello. Por recursos que entendemos el Smart Compliance empresarial, es decir, una plataforma tecnológica, pero totalmente homologada con la norma para poderlo certificar por entidad certificadora. Eso nos da un mayor dominio tecnológico y un mayor dominio de los procesos. Una mayor diferenciación a nivel de poder tener un certificado internacional por entidad certificadora independiente, una mayor seguridad a nivel de riesgos profesionales, más confianza a las empresas y más acompañamiento, y a la empresa le da una mayor seguridad en el alcance, en la cobertura, en el rigor, en la eficiencia de implementación, en costes de seguimiento y en actuación. Y a la certificadora le da garantías al poder auditar de forma unilateral y tanto a profesionales como a empresas. Y esto es importante, es decir, la SG 900 como norma certificadora es la única norma que puede certificar tanto a profesionales como a empresas y en los tres ámbitos que hemos visto, en penal, legal y gestión. Bien, con lo cual, ¿qué quiere decir? Nos sirve como peritaje. Uno de los grandes problemas a la hora de moverse en el mercado laboral, que es lo que estamos hablando cuando estamos hablando en un entorno profesional, es cuando a un profesional se le dice, oye, ¿me puedes hacer una oferta de compliance? Eso lo habréis vivido mucho en primera persona y con compañeros, ¿no? Dice, bueno, ¿qué oferta le paso? ¿Cuál es el alcance? Vale, claro, la empresa en principio, imaginemos que es una empresa pequeña y mediana, una pyme, el director no tiene experiencia técnica, el director de la empresa, de lo que es el compliance, pero nos pide una oferta de compliance. Vale, a partir de aquí ya empieza uno de los grandes peligros por los que ponemos el riesgo jurídico. ¿En virtud a qué escojo yo que el alcance de compliance va a ser este o este? Y esto es muy importante porque luego ya iremos hablando de todo lo que implica a la hora de gestionar el compliance de forma profesional. Bien, ¿cuándo se necesita un compliance officer en las empresas? Bueno, pues como vemos, y cada vez va a ir a más, y que la tendencia es cada vez a ir mucho más, pero no nos olvidemos que la empresa lo que necesita es justamente la implementación de compliance. Vale. Entonces, cuando un órgano de gobierno necesita tener conocimiento en relación a la situación de riesgos y responsabilidades que tiene en su cargo, necesita un compliance officer. Cuando los socios desean tener confianza sobre la situación de los riesgos en los que puede ocurrir la organización, necesita un compliance officer. Cuando la organización quiere estar en disposición de acreditar ante las autoridades su compromiso inequívoco del cumplimiento de sus obligaciones, necesita un compliance officer. Cuando la organización adquiere el compromiso firme, explícito, de generar conocimiento y conciencia sobre los valores, conductas y comportamientos éticos que deben cumplir todas las personas que la integran, necesita un compliance officer. Cuando la organización debe establecer los criterios y principios inenunciables en sus relaciones con terceros, necesita la coordinación de un compliance officer. Cuando la organización asume como principio fundamental dar el máximo grado de confianza y transparencia a sus clientes, necesita un compliance officer. Cuando el órgano de gobierno asume el compromiso y la responsabilidad de dotar a los profesionales de la gestión de riesgos de las competencias y recursos idóneos para alcanzar sus objetivos, necesita un compliance officer. Cuando la organización desea manifestar su firme compromiso e implicación con el desarrollo de una sociedad responsable y con la mejora de la calidad de vida sostenible, también necesita un compliance officer. Como vemos, la tendencia, y así lo va a ser, no tan solo por el crecimiento de los últimos años, sino porque además esto, y en estos momentos se acrecienta y muchísimo, las necesidades de las empresas, ojo, las necesidades de las empresas es tener compliance officer con visión empresarial. Y esto es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un asesor jurídico que me dé una visión jurídica de un determinado componente que tener un compliance officer de una forma profesional. Solamente tenemos que entrar en Internet y mirar el tema de las empresas. Por ejemplo, empresas que nos dan en todas las escuelas de negocio como casos de éxito, tema Zara, tema Google, tema Samsung, tema bueno, Microsoft, y mirar no la cara A, sino la cara B. Y el compliance officer tiene que saber ver la cara B. ¿Y la cara B qué quiere decir?
Si ponemos sanciones, veremos, y ponemos Microsoft, veremos las sanciones que ha tenido Microsoft. Si ponemos Apple y ponemos sanciones, también veremos esa cara B de esas empresas. ¿Qué quiere decir? Esas empresas no tienen conocimientos jurídicos, no tienen asesores jurídicos, no conocen cuál es la legislación a nivel nacional o internacional. Luego, no estamos hablando solamente desde el punto de vista del conocimiento jurídico y ahí la erradicación, y ahora hablo desde el punto de vista de empresa, que es la norma SG900, de que se la dé exclusivamente desde el punto de vista de la oferta de compliance una visión exclusivamente jurídica, sin tener en cuenta las necesidades de la empresa. Es decir, el compliance officer tiene que tener una visión empresarial para llamarse compliance officer, si no estaría haciendo su labor como abogado especializado en las áreas en que lo esté, ¿correcto? A partir de aquí, los contenidos del programa de certificación en Compliance Officer son, aquí tenemos los 11 puntos básicos, los aspectos jurídicos, que también evidentemente son imprescindibles, pero no suficientes. Los empresariales, la norma referencial, el autoconocimiento profesional de las competencias, etcétera, llegando al punto 11. Aquí tenemos temas de conocimientos que tiene en línea el profesional desde el punto de vista jurídico, pues vemos aquí, por ejemplo, delitos informáticos, propiedad industrial, delitos concursales, blanqueo de capitales, etcétera, que va a tener explicados y detallados durante toda su actuación. No me refiero solo durante la certificación, sino que le va a acompañar en cualquier momento. ¿Para qué? Para poder consultar libremente cuando desee y cuando realmente lo necesite. Bien, ¿cómo me ayuda la SG900 a implementar compliance en las empresas? Uno de los temas que todo profesional que ha tenido experiencia en compliance, eso lo puede justificar y testimoniar, es el hecho de decir, hay que liderar. Un compliance officer tiene que saber liderar el compliance dentro de las empresas, dentro de las organizaciones. ¿Y qué entendemos por liderar? Tiene que liderar el hacer. Y el hacer significa su hacer, orientar el hacer, influir en el hacer, gestionar el hacer y mejorar en el hacer. Estas 5 dimensiones son absolutamente esenciales para todo profesional de compliance. Bien, ¿qué tecnología integra la certificación SG900? Lo que hemos comentado, no nos sirve saber las reglas del fútbol para decir somos futbolistas. Tenemos que contar, pues evidentemente, con aptitudes, es decir, saber jugar al fútbol, pero también tenemos que contar con la pelota. Si no tenemos pelota, no vamos a poder jugar el partido. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener que tener tecnología que nos permita dedicarnos a lo realmente importante por parte nuestra, que va a ser la labor intelectual y de conocimiento aplicado. Para ello tenemos que tener herramientas que ya nos simplifiquen y que nos ayuden en nuestra tarea de poderlo hacer, no tan solo de poderlo hacer de forma eficiente, es decir, que sería poderlo hacer, sino, de forma eficaz, que sería el poderlo hacer, sino hacerlo de forma eficiente. ¿Qué quiere decir? Hacerlo bien y además con los recursos adecuados, es decir, con un equilibrio en utilizar los mínimos recursos posibles. Y para ello necesitamos aplicar tecnología. Si estamos hablando de una norma de compliance, pero no tenemos cuáles son los procedimientos a la hora de poder implementar, tendremos un gran problema a la hora de lo que comentamos, de simplemente poder presentar lo que es una oferta con unos costes a una empresa cliente, ¿correcto? O a un responsable de empresa. Quiero decir, a un responsable de empresa, a un responsable de nuestra empresa. Bien, la aplicación de software que integra y que va incluida en la certificación contempla el alcance de la... es lo que se denomina la Smart Compliance. ¿Cuál es el alcance? El penal, legal y gestión. ¿Cuáles son las homologaciones? Las homologaciones son por la norma referencial internacional SG900, es auditable, es certificable y cumple con los estándares internacionales. Sus características funciona en nube, tal como hoy todo funciona, que quiere decir que puede utilizarlo en el despacho, puede utilizarlo desde casa, tiene una gestión integrada completa, gestión de formación en compliance, integra casos prácticos, integra enlaces de interés, integra auditorías, integra evaluaciones de conocimientos, integra la norma referencial internacional SG900. Bien, y ahora entramos en un tema que es cuál es el mapa de progreso
cuando estamos hablando de una implementación de compliance. Es decir, vale, partamos de la base. Nosotros ya somos abogados, digo por la gran mayoría. Bueno, yo en este caso soy economista y administrador concursal. Pero ya sabemos del tema, ya nos hemos formado dentro de la SG 900, estamos colegiados, pertenecemos a alguna asociación y ya el ámbito de conocimiento jurídico sabemos que es, primero, que nunca lo sabremos todo. ¿Por qué? Porque es algo que va evolucionando. Por lo tanto, vamos a tener que estar al día continuamente. Pero llega el momento que hemos de implementar el compliance. Bien, ¿cuál es ese mapa de progreso a la hora de implementación? Y son 28 pasos. Los voy a nombrar básicamente a una cierta velocidad para que nos dé tiempo un poco de acabar la sesión en el tiempo permitido. Por una parte tenemos la gestión del compliance de empresa, es decir, yo necesito tener una gestión y visión de las diferentes implementaciones de compliance que estoy realizando. Si soy, por ejemplo, un compliance officer externo y tengo 4, 5, 6, 10, 15, 100 empresas, necesitaré estar sabiendo cómo está el grado de cada uno. Si soy compliance officer en una empresa que tiene diferentes unidades de negocio y estoy realizando el compliance de forma escalada en cada uno de ellos, tendré que también tener una visión de cada uno. Y eso es lo que nos tiene que permitir dentro del sistema de gestión de compliance. La segunda es tengo que tener una visión holística. Por holística ya sabéis que estamos hablando de tener una visión global de la situación. En este cuadro que estamos teniendo, por ejemplo, ahora mismo en pantalla, vemos, tenemos por un lado los trabajadores, las medidas, los cursos, las denuncias, las sanciones, los documentos, y vemos para cada una de las actividades el porcentaje en que se están cubriendo cada una de ellas. Entonces, tengo aquí el mapa de riesgos y esto me permite, con un solo vistazo, poder tener una posición y una visión holística de cómo se encuentra esta organización en estos momentos en compliance. ¿Qué más necesito? Necesito tener la flexibilidad de poder hacer una preevaluación de situación previamente. Por ejemplo, me encuentro con un cliente y quiero hacerle una evaluación pues para saber cómo está y le quiero decir, mira, tú necesitas compliance por esto, por esto, por esto, y quiero argumentar analizando a él, a sus necesidades, a su estructura, a su empresa y a su sector. Entonces, esto tengo que tener algún tipo de herramienta que me lo permita realizar de una forma sencilla y rápida. Tengo que tener una asignación automática de riesgos a sus fuentes de riesgos. Aquí vemos cómo cruza los grupos de riesgos con las fuentes de riesgos. Esto lo hace el sistema de forma totalmente automática, con lo cual podemos nosotros variar esa relación. Pues decimos, sí, podemos ampliarla o podemos modificarla conforme nuestros criterios nos lo pidan. ¿Qué más tenemos? Necesitamos, lógicamente, compliance no es un tema individual, no es un tema de un departamento isla, implica al resto de departamentos, con lo cual tiene que tener una capacidad de poder dar informes de forma breve y concisa. Es decir, no puedo presentar un informe de 500 páginas a la hora de decir, pues, por ejemplo, al hablar con un responsable de empresa. Y eso lo tengo que tener esa capacidad para poderlo hacer de forma instantánea. ¿Qué otro tema? Preparación y seguimiento de proyectos de compliance. Y esto es muy importante. Tengo que presentar el proyecto. Aquí vemos, por ejemplo, pues tengo el nombre del proyecto, la persona de contacto, la fecha de creación, la fecha de presentación, la fecha de aceptación, el importe neto, última modificación, todo lo que necesito para poder llevar la parte de poder presentar los proyectos y poder luego estar llevando su seguimiento. Otros aspectos es la preparación de los presupuestos de compliance, un punto fundamental. Necesito tener, tanto sea de forma interna o sea de forma externa, cuál es el presupuesto de compliance y cómo se va a desarrollar ese presupuesto. Y luego necesitamos hacer un seguimiento de ese presupuesto. Otro aspecto que es importante es el análisis del riesgo por puesto, organigrama y estructura. ¿Qué quiere decir? Que como compliance officer tengo la necesidad, repito, necesidad de poder verlo global, pero a su vez poder profundizar dentro de la organización a los diferentes niveles. Y esto es lo que en este punto estamos hablando. Organigrama, puedo pasar a la estructura, pero puedo bajar al nivel de puesto y personal. ¿Qué más? Un tema que también es muy importante, sobre todo porque desde el punto de vista de eficiencia y de eficacia nos ahorra muchísimo tiempo,
es no encontrarnos con documentos en blanco. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de nombramiento del órgano de gobierno, que me dé una pequeña pauta, que me dé una plantilla, y esa plantilla ya la cambiaré yo, ya la personalizaré yo, ya jugaré con ella, pero que no me encuentre con páginas en blanco, que es lo que más tiempo nos hace perder. Perder me refiero sin aportar valor. En cambio, si nos da una plantilla, yo puedo decir, hombre, yo lo hago muchísimo mejor que esta plantilla, ya la voy a mejorar, ya la voy a poner y a partir de ahora esa plantilla va a ser la mía, ya no va a ser la del propio sistema. Que no me cuarte a mis posibilidades. Otro tema es el seguimiento y actualización del sistema. Bien, que el sistema tenga capacidad, sea fácil, a nivel de poder realizar cualquier tipo de seguimiento y a nivel de poderlo actualizar. Otro aspecto es, evidentemente, el mundo se mueve y el mundo y el conocimiento es no solo lo que sabemos nosotros, sino lo que sabe el mundo. No solo lo que hacemos nosotros, sino lo que hace el mundo. Por lo tanto, el sistema tiene que tener capacidad de conexión para lo que está pasando, pues por ejemplo, para ver cómo determinadas compañías están aplicando el código ético, para ver cómo están aplicando determinadas aplicaciones y para ver, por ejemplo, determinados informes técnicos que nos pueden ayudar en todo momento. La evaluación de competencias en compliance por los responsables es algo importantísimo y vital dentro de la SG900. ¿Qué quiere decir? Que no nos basta que los responsables o la dirección diga, sí, sí, vamos a aplicar compliance y se desentienda como el que pide un catering para un evento. No, lo que se trata es que debemos evaluar realmente el nivel de competencias en compliance que tiene el responsable de la empresa. El sistema lo pide y la norma lo pide. Y la norma lo pide ¿para qué? Para darle valor y darle fuerza al compliance officer de que el responsable de gobierno no tan solo esté implicado, sino que esté responsabilizado. Es un poco, ya sabéis aquello de que los huevos con bacon, ¿no? El negocio que monta el cerdo y el negocio que monta la gallina. Tú pones los huevos, yo el bacon y nos forramos. Y efectivamente, a la hora de conseguir o de dividir los resultados, la gallina dice, oye, pues al 50%, porque yo he puesto los huevos, tú el bacon, y claro, el cerdo dice, oye, no es lo mismo estar involucrado que implicado. Aquí, evidentemente, lo que estamos hablando justamente es que la dirección debe estar implicada en el compliance. El compliance, ya sabemos, le va a dar muchísimo a la dirección, muchísimo. Le va a dar confianza, le va a dejar poder dormir con una cierta tranquilidad. Por lo tanto, tiene que estar, lo que decíamos, no involucrado, no decir, sí, sí, compliance, no, no. Y para ello, el compliance officer va a tener las herramientas para poder hacer una evaluación de competencias. Otro factor son las utilidades para facilitar el fijar los objetivos de la empresa. Eso también es importante porque esas utilidades nos van a restar muchísimo tiempo en procesos que de otra forma, de forma manual o inclusive estar haciéndolo con herramientas Office, sería muy laborioso. Y tener un sistema inteligente nos va a dar seguridad y además ahorro de tiempo y de costes. Después, nos permite también, evidentemente, la integración con la web. El caso más evidente de ello es el caso del buzón ético, una parte muy importante a nivel de la organización para poder dar a conocer y transmitir nuestro compromiso con la ética. Facilidad y rapidez en el seguimiento de la gestión. Entrar y tener formas que nos permitan gestionar sin tener una complejidad y unos conocimientos técnicos informáticos complejos. Simplemente que nos ayude a realizar lo que nosotros debemos realizar, pero de forma más sencilla. La relación transversal de los riesgos con la empresa, también un factor muy importante en el aspecto de que no juguemos solo en forma vertical, sino también en forma horizontal entre los riesgos. Informes ejecutivos, tal como hemos comentado, tenemos que tener la capacidad de poder disponer de los informes cuando, dónde y cómo necesitemos. Eso nos va a dar que la comunicación y el aspecto de liderazgo que decíamos va a encontrarse reforzado de forma positiva. Tenemos que tener también los mapas de riesgos con seguridad y rapidez. Es decir, el mapa de riesgos tiene que ser indicativo, lo podemos variar según nuestras necesidades y debemos contemplar para ello con todas las garantías necesarias para lo que es el profesional de compliance. Tenemos también la evaluación de riesgos con seguridad y rapidez a través de, puede ser como compliance officer o puede ser como comité
de compliance. Tenemos también la necesidad de una alta adaptabilidad y flexibilidad a las necesidades de la empresa y a su sector. No podemos hacer, evidentemente, y el Smart Compliance así lo realiza, un copy y paste. Tenemos que hacer, y eso es fundamental, desde el punto de vista de origen o de fundamento, que cada proyecto de compliance tiene que ser un proyecto original y adecuado para la empresa y para la organización con la que estamos trabajando. Tenemos que poder profundizar el análisis por los departamentos, áreas o de forma global. Tenemos que tener la gestión activa de las medidas, poderlas gestionar y tener indicadores de esas medidas. Evidentemente, las medidas tenemos que comprobar que realmente sean útiles y que realmente estén dados los resultados que estamos esperando. Tenemos que tener información de no conformidades. Y eso también es importante. Las no conformidades no son temas solamente de calidad o de producto o temas de la LOPD, son temas también que nos afectan en el tema de compliance. Tenemos que tener recursos de formación e información sobre compliance, tanto legal, penal o gestión, en el momento en que lo necesitamos como profesionales de compliance. ¿Qué quiere decir? Que si yo en un momento determinado estoy analizando riesgos y quiero ver el riesgo, lo quiero ver en ese momento. Y eso puede ser a nivel legal, a nivel penal o a nivel de gestión. Y aquí vemos un poco en esta página cómo podemos acceder a cada uno de ellos. Integración de indicadores por riesgos. Tema fundamental a la hora de poder realizar el proceso de implementación con éxito. La trazabilidad y los costes. Sobre todo la trazabilidad, un tema importante, es decir, necesitamos una herramienta que realmente nos dé trazabilidad, que no cualquier persona pueda entrar, aunque nos hackee incluso el password y pueda modificar. Necesitamos saber quién, cuándo y cómo se ha producido cualquier tipo de modificación en todo el proceso de implementación de compliance. Y ya por último tenemos los indicadores de compliance por puestos de trabajo. Y aquí tenemos una imagen que, como vemos de forma simple, en que tenemos los comentarios, los puestos, la formación, los procedimientos, las medidas, las sanciones que tenemos por cada uno de los puestos. Bueno, este es un poco el objetivo de decir, no estamos solo tocando los conocimientos, condición necesaria e imprescindible, los conocimientos jurídicos, estamos también tocando los conocimientos empresariales, también condición necesaria, pero no suficiente. Tenemos también que abordar el tema de los conocimientos y el proceso de implementación. Decimos, tal como estamos, y justamente en una época COVID y en una época post-COVID, que esperemos estar pronto, decimos, es el momento de ayudar a las empresas y directivos a implementar compliance, pero es de hacerlo con la máxima garantía y la máxima eficacia. El director de una empresa no busca ser un doctor en derecho. El director de una empresa lo que busca es que se entienda cuáles son sus necesidades y que se le dé soluciones desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de cumplimiento coherentes y coordinadas con sus actividades. Por tanto, desde la SG 900, ¿qué es lo que justamente intentamos? Favorecer y ayudar al profesional de compliance a implementar compliance con las máximas garantías y con la máxima eficacia. Para ello, el proceso de certificación se realiza de forma online, es decir, online pero de forma muy activa y muy relacionada. ¿Qué quiere decir? Que lo puedo realizar y me puedo organizar de qué forma lo quiero hacer. Le quiero dedicar 1 hora al día, le quiero dedicar 4 horas al día, etcétera. Suponiendo que cogiéramos de lunes a viernes 1 hora, el proceso normalmente de una persona media profesional en el proceso de certificación vendrían a ser 3 meses. Con ello contaría con el tutor, con el soporte, contaría con luego la titulación de una certificación, con una estructura alineada a normativas internacionales, teniendo clases online mediante sesiones virtuales y disponiendo de toda la tecnología.